Trauma torácico, trauma raquimedular, TEC, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, comenzamos. Creo que esto está por demás, ¿no? Disculpas. Hola, buenas tardes. ¿Sí, él habla? Continuamos. Entonces, creo que esto está por demás, pero a veces me queda la duda con ustedes en ciertas cosas, de saber las cosas básicas. Unos dicen, pero la anatomía del abdomen, cualquiera sabe, hasta mi hija sabe esto, sí, tiene 13 años, capísima, me encanta biología y anatomía. Y ustedes creo que tienen que saber esto de, no de memoria, sino saber usarlo con lógica. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de traumas como tal, ya sea en tórax y sobre todo en abdomen, ustedes saben que tenemos 9 cuadrantes. Y dentro de los cuadrantes nosotros tenemos que diferenciar cuál de ellos puede llegar a estar afectado de acuerdo al mecanismo, etcétera, etcétera, del accidente, trauma, etcétera, y demás, ¿no? He tenido pacientes con los cuales a veces me llegan con una clínica muy difusa, entonces a mí me confunde, u otros pacientes que me llegan con una clínica muy específica en la cual me ayuda y me orientan en mi manejo diagnóstico, ¿se dan cuenta? Entonces creo que esto es muy básico, en lo cual ustedes deberían, por razones lógicas, ¿no?, saber. Alguna vez les he preguntado qué hay en el hipocondrio derecho, qué hay en el hipocondrio, qué hay en el flanco derecho. En el flanco derecho solo está el riñón, me dicen algunos, ¿no? Pero también está parte del hígado, ¿no? Existe tal vez una pequeña porción del páncreas, incluso la cabeza, etcétera. Entonces, anatómicamente creo que ustedes están más frescos que yo, ¿no? Entonces, vamos a ir repasando poco a poco esta situación. En el hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, más que todo, vamos a ver que hipocondrio derecho, lóbulo derecho del hígado, vesícula, duodeno, flexura hepática del colon. En el epigastrio, parte del hígado, ojo, porque a veces dicen, no, pues si se golpeó el flanco derecho, pero ¿por qué tiene las transaminasas elevadas? Porque también puede ser un trauma hepático como tal, un trauma abdominal cerrado, ¿ok? Entonces también tenemos parte del hígado como tal. Y las partes anatómicas o vísceras que ustedes van a ir a repasar. Acá tenemos flanco derecho, mesogastrio, y flanco izquierdo en sus correspondientes cuadrantes, que es lo que tenemos, ¿no? Fosiliaca derecha, hipogastrio, y fosiliaca izquierda. Algo muy importante, los que han hecho práctica y les he dado paciente abdominal, ustedes han visto, ¿no ve? Que a veces hay un poquito de disyuntiva o en la situación de los diagnósticos, tanto diferenciales, tanto presuntivos y demás, a veces hay cierta confusión. Porque a veces el abdomen, ¿qué es el abdomen? El abdomen es una caja de Pandora, ¿no? Alguna vez han de escuchar ese dicho, ¿no? Es una caja de Pandora porque es una caja de sorpresas. O sea, lo que parece no es y lo que es no parecía, entonces complicado. Y en este tipo de pacientes es prohibido subestimar al abdomen. El abdomen, como les digo, es un área del cuerpo en la cual nos puede traer mucha confusión. Punto principal, si es que yo no soy un buen clínico, si es que no soy buen semiólogo. Y como buenos semiólogos nosotros tenemos que aprender a diferenciar todo esto, ¿no ve? ¿Con qué los molesto en la práctica? Dame la maniobra de esto, ¿no? ¿Con qué maniobra es esto? ¿Con qué tipo de...? Pero, ¿para qué si quiero ser epidemiólogo? Me vale. Hasta que salgas tienes que aprender a ser un médico integral, ¿no ve? Porque todos salen médicos generales, todos deben saber con estos conceptos. Entonces, la semiología, les he dicho, es totalmente básica. Vamos a hacer un quiz así súper rápido. A ver, una maniobra para vesícula. Sí, 2, 3. Murphy. Murphy. Otra maniobra, sí. Murphy, ya, escultura chupística médica. ¿No? Tienes 5 segundos y no te tomas. Aquí es menos un punto. Maniobras para vesícula, ¿cómo es? Maniobra de Abraham. Abraham, muy bien. Otra. Devoto. De Devoto. devoto, ¿cuál es esa? Por detrás. Como Hemlich, así, ¿no? Tipo Titanic. Pero prácticamente está diciendo, lo hablas por atrás. ¿Sí? ¿Ya? ¿Otra? Psoas no es para vesículas. ¿Quién ha dicho psoas? No, no es psoas, no es para vesícula. ¿La de? Fleisenbach, ¿no ve? No, Flesinger. Flesinger.
Otra. Talón percusión. ¿Qué? Talón percusión. Talón percusión. No. Eso es para apendicitis. ¿Qué? Curvacer terrier. No, cáncer de cabeza de páncreas. Otro. No pueden engañar a maestro Chico. A ver, sí. Imposible. ¿Cómo es? Abraham, Flesinger, Murphy, Prom, hay otra, ¿no? Y Lucini. ¿Qué? La de Chaufar. A ver, ¿tienen cuál es la de Chaufar? ¿No es esta? Acierto, Chaufar. ¿Cómo es? ¿No es de tercero? Similar a la de Murphy, pero. ¿Chaufar no es para riñón? No me acuerdo. Sí, pregunto. Sí, hay. Chaufar modificado. Entonces, si se dan cuenta, silencio. Silencio. Si se dan cuenta, yo empiezo a preguntar semiología, todos tienen sus propias ideas bizarras, ¿no ve? Sus maniobras, ¿no? Entonces, así, abracito, de costadita, en garrita, de ladito. Mamadas me inventan, o sea, cosas así a veces me dicen, yo me quedo pensando, ¿no? Por los inscrosis de semis, estas rebotando. Entonces, fuera de eso, fuera de chiste y demás, ustedes tienen que tener la sutileza de saber diagnosticar semiológicamente. Es algo que ustedes van a ir con el paso del tiempo adiestrando de acuerdo a lo que van a dedicarse. Pero si hablamos de urgencias y de medicina general o lo que ustedes quieran, todas las clínicas, incluso quirúrgicas previas al acto, todas pasamos por esto, ¿no ven? Por la parte semiológica. Entonces, a no olvidarse. Siempre les digo, repasen, estudien, lean maniobras, porque ¿dónde los hacen asco en sus historias clínicas? Es en eso, ¿no? A veces yo he visto casos así de reprobación en mi época hablando, así que han puesto un Bloomberg positivo a una coli. ¿Qué es el Bloomberg positivo? Es maniobra de presión y descompresión. ¿Qué te denota un Bloomberg positivo? Peritonitis, ¿no? Entonces, para que sea una peritonitis secundaria a una cole, tendría que ser, no sé, un piocolecisto o una ruptura vesicular o algo así, no sé. ¿Se dan cuenta? Y la muchacha dijo que era como el Murphy. Entonces yo era como, listo, ¿no? Listo, o no, ¿no? Ya listo, gracias por participar. ¿Peritonitis? Peritonitis localizada. ¿Cuál es para la peritonitis generalizada? Ya les he dicho algunos. No, eso dice la casera. Les he dicho, a un grupo les he dicho, a ustedes les he dicho. Si Murphy es, si Bloomberg es para peritonitis localizada, ¿cuál es para peritonitis generalizada? ¿Sabían? Incluso mi profesor antiguo decía, abdomen en tablero de ajedrez, negativo, no es eso. Es el signo de Genot de Mussy. Genot de Mussy, así se llama. Si yo tengo Genot de Mussy, es una peritonitis generalizada. Puede ser peritonitis secundaria, lo que quiera, puede ser una PBE, peritonitis bacteriana espontánea, incluso puede ser una peritonitis secundaria a un trauma abdominal por hemoperitoneo. Listo, ¿no? Cuando yo los molesto con mis diagnósticos, les digo, ¿no? Pónganle apellido, ¿no? Si quieren otro apellido, es cosa de estilizar el diagnóstico. Una cosa es decir peritonitis aguda y otra cosa que te diga peritonitis bacteriana espontánea secundaria a un trauma abdominal cerrado por hemoperitoneo. Qué feo, ¿no? Pero hay ese diagnóstico. Hay ese diagnóstico. Hay estos diagnósticos. O sea, ese es el grado que ustedes tienen que llegar de diagnóstico. Eso es lo que yo quiero lograr en ustedes. No sé, ojalá que venga la Rosa de Guadalupe. Ahora, ¿cómo vamos a definir a traumatismo? ¿Qué es un traumatismo? No es por lo que has atravesado en tu infancia, no. Es una lesión orgánica, ojo, lesión orgánica, ¿no? Cuidado como a los otros grupos de urgencias, ¿no? Es una lesión subjetiva, sí, lesión subjetiva, orgánico, es un órgano, producida por la suma de acción de un agente externo. Esto puede ser un golpe, un trauma, un choque, una caída, lo que ustedes quieran como mecanismo de, junto a las reacciones locales. ¿Cuáles son las reacciones locales de un trauma? Inflamación, como tal, ¿no? Inflamación, logosis, calor, rubor, tumor, tumefacción, lo que ustedes quieran, ¿no? Generales que provoca el organismo ante dicha agresión, porque ustedes saben que el fenómeno inflamatorio es una respuesta del cuerpo, ¿cierto? ¿No? Horrible cascada de inflamación, ¿no? Lo más bello de la medicina que puede existir. Horrible para algunos, bonito para otros. Hablando un poquito de epidemiología, vamos a hablar que los traumas abdominales son de las causas más frecuentes a nivel mundial en las urgencias como tal.
Generalmente, si nosotros nos abocamos en nuestro medio popular, común, idiosincrático, boliviano, chafa, ¿quién usa cinturón de seguridad aquí? Del 100%, o no, muy bien, ñoño. Del 100%, me digo al uso, ¿no? Otro ñoño, quiero vivir, ¿no? Del 100%, hemos visto de todos los accidentes de tránsito, hasta el 10% usa cinturón de seguridad, ejemplo. Entonces, si me voy a los números gruesos, de cada 10 accidentados, 9 no han usado cinturón de seguridad y se han sacado la cadena, ¿no? Y tienen este tipo de problemas, ¿no? Ingresos hospitalarios, riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, miren, 1 por cada 10 ingresos. Están en reglas generales. Séptima causa de muerte desde el 2000, ¿no? No es en el 2000, perdón, es desde el 2000 en adelante y ahora ha acrecentado mucho más. Primera causa de muerte en niños, obviamente, porque dígame aquí, igual, la misma retórica, ¿no? Vea, los niños difícil, papás que le pongan cinturón de seguridad, muy pocos padres, ¿no? Y adultos hasta 44 años de edad. ¿Por qué? Porque la edad loca, ¿no ve? ¿Han visto estos de pedidos ya? Que andan como se los lleva el diablo, ¿no ve? Corren como si les no vieran mañana, ¿no? La otra vez casi lo atropella uno, de verdad, fuera de bromas, porque son unos inconscientes. Entonces, aparte los hombres vivimos menos, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Seguimos un poquito en epidemiología. El 30% de los pacientes presenta este signo, es bien importante. Esto es un estudio bonito que lo he leído. Miren esa equimosis en forma de cinturón, valga la redundancia, es el signo del cinturón de seguridad. Entonces, si se dan cuenta, tal vez el cinturón no va a evitar que me mate, pero también me puede provocar algún tipo de lesión, si es que, pero el trauma, la colisión, etcétera, es demasiado grave, ¿cierto? El 85% de pacientes presentan lesión hepática, porque si nos vamos otra vez a la parte anatómica, el órgano macizo más grande es el hígado, ¿no? Pero en porcentajes, según estudios, hay a veces alguna divergencia que dicen que el hígado es el que más se daña. Sí, puede ser sí, pero el órgano más fiable y más noble en el abdomen, ¿cuál será? El hígado. No. El vaso, ¿no? Por eso terminan los pacientes con shock hipovolémico secundario, una hemorragia ¿no? esplénica, y terminan haciendo esplenectomías totales para salvaguardar la vida del paciente, ¿no? Pero en el ranking, ¿no? En el top, agarramos el hígado, obviamente por su tamaño, consistencia, etcétera, etcétera. Esto es un poquito de estadística, ¿ya? La estadística del trauma abdominal que va a tener 3 picos muy importantes. ¿A qué se referirá esto? 50, 30, 20, 10. Sí, doctor, suma 100%, pero tiene que ver con los tiempos de acción de este tipo de casos. ¿Y qué dice 50%? Segundos o minutos después del accidente. Esta es la tabla de mortalidad. Más o menos. Se ubican, ¿no? De cada 10 pacientes, 5, a veces en accidentes graves, se van a chingar. Van a morir. De cada 10 pacientes, 3, 30% a las pocas horas de la lesión. ¿Por qué? Por causas secundarias al trauma. Shock hipovolémico, traumas penetrantes, que ahorita vamos a ir viendo, etcétera, etcétera. Y 10 a 20%, 24 horas después de la lesión. ¿Qué tal si han detectado una hemorragia? Llega al hospital, está estabilizado, lo operan, pasa a terapia intensiva, hace un shock secundario, cardiogénico, hipovolémico, etcétera, paro, y se murió. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, si nos vamos un poquito a la mortalidad y los picos de mortalidad, vamos a entender que es nomás pues letal, ¿o no? ¿Se dan cuenta? Es severamente letal este tipo de casos. Ahora, en incidencia, y esto es un preámbulo a la clasificación, vamos a ver que existe cerrados y abiertos, ¿no? Dentro de los más comunes, los cerrados tienen un 80-90% y los abiertos de 10 a 20%, y las causas, ahí dice accidente de tráfico 68%, para mí es mucho más, ¿no? Puede ser, incluso dice que es arriba del 80%, ¿no? Abiertos por arma blanca, de aquí, ¿no? Les encanta el aceite en este país, ¿no? Y arma de fuego, más bien aquí no tenemos mucha accesibilidad a las armas, ¿no? Pero en otros países es el top, ¿no? Agarramos y se mete un balazo, y listo. Y dice otros, esto me parece muy chistoso y muy folclórico incluso, dice, ¿no? Hasta de toro o empalamiento, ¿no ve? ¿Alguna vez han visto algún empalado? ¿No? ¿No? Aquí no muy lejos, aquí por la zona sur, justo por donde está nuestro querido hospital, hacen fiestas, pues, ¿no ve? Y se creen a los españoles, ¿no ve? Y creen que se hacen a las corrigidas y cada vez vienen con sus traumas abdominales abiertos. Nos ha llegado un paciente fallecido el año pasado y viscerado,
¿no? Entonces el abdomen netamente abierto en 10 centímetros y totalmente viscerado, y el paciente estaba fallecido. Entonces, no está lejos de nuestra realidad, ¿se dan cuenta? Es parte de... Pinche Pablo. Me van a apostar de su universidad, pronto, presente. Después del 22. ¿Ah? Seguimos. Ahora, dentro de las principales causas de muerte, el trauma abdominal será un diagnóstico principal, primario o secundario. Es un diagnóstico primario, ¿no ves? Porque es el origen de trauma abdominal. ¿Qué te ha pasado? ¿No? Me ha golpeado el coche, me han embestido. Trauma abdominal, trauma torácico, ejemplo, ¿no? Trauma abdominal es un diagnóstico de base de origen primario. Ahora, ¿cuáles son las causas por las que uno se puede morir con un trauma abdominal? Primera causa, top 10, por lesión de algún vaso principal. ¿Qué vaso principal está en el abdomen? La aorta abdominal. La aorta abdominal, ¿qué más? ¿Porta? Ya. ¿Quién forma el sistema porta? La mesentérica superior y la esplénica. La mesentérica superior, la esplénica y La mesentérica inferior. ya, más bien, más bien. Después, ¿qué más? Está pues ahí, veo. Chakras. Vena cava, aorta, vena porta, arterias mesentéricas, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunos plexos. Las lesiones destructivas del hígado, del parénquima como tal. ¿Quiénes han roto a cirugía han entrado una láparo? Laparoscopia. De vesícula han debido entrar, ¿no ven? Han visto, no, algún día van a entrar todos, pero van a ver la consistencia del hígado. Si algún día, espero que no, les toque un cirujano que se le vaya la mano, y a veces tocan el hígado empieza a sangrar. Y sangra, y sangra, y sangra. Y vos dices, es sutura, es como sutura mantequilla, porque es muy friable el hígado, ¿no? Entonces tienen que usar otros hemostáticos, Gelfan, etcétera, no sé, cosas de cirujanos macanos. Entonces, el hígado tiende a ser muy, porque aparte es muy irrigado, ¿o no? Tiene mucha irrigación, entonces puede ser sangrante. Entonces, ante un trauma, ya sea penetrante o no penetrante, es una de las vísceras que más se pueden lesionar, como les había dicho, y provocar una hemorragia interna y un shock hipovolémico. Segunda causa, sepsis. ¿Por qué la sepsis? Pregunto. No sé, les pregunto, ¿por qué la sepsis? Por la infección, lo pongamos en términos generales. El trauma del intestino, ¿Qué produce? peritonitis. ¿Pero por qué? Por Porque las bacterias emigran al ¿Eh? espacio. Las bacterias Las emigran del bacterias, ya, intestino. pues, vamos, ¿qué más? Una infección que se produce por lo que es la salida del intestino Del intestino, ¿a dónde? hacia lo que es Hacia afuera. Cavidad peritoneal. ¿De visceración me estás hablando? De contenido. El contenido. Diferente, ¿no ven? ¿Qué dice ahí? Perforación o rotura de víscera. ¿Qué tal si te perforas el estómago? O te mueres de sangrado, ¿no? O las bacterias, etc. ¿Qué tal si te perforas el colon? Todo el contenido fecal, ¿no ves? A la cavidad abdominal. ¿Y qué te va a provocar? Obviamente ese ratito no te vas a morir, pero esto entra dentro de los pacientes de la incidencia, ¿no ves? 30-20%, etcétera, etcétera. ¿Ha hecho una limpieza alguna vez de una peritonitis? Sé que es complicado. Es feo, difícil. es feo. Lavan y lavan y lavan y lavan y siguen lavando y lavan y lavan. Después me caga la situación, no me gusta. Pero a los que hacen cirujanos, felicidades, es un trabajo muy noble. Guiño, guiño. Entonces, perforación o rotura de las vísceras. Es importante saber que si nosotros tenemos rotura en cuanto a vísceras, vamos a tener problemas y complicaciones de este tipo. Entonces yo, médico del Unifrance, todo un maestro campeón Pokémon, agarro y digo, en mi tratamiento y mi manejo, le voy a poner los antibióticos, ¿no ves? De los cuales ustedes aman y dominan. Entonces voy a tener que darle un esquema profiláctico agresivo. Agresivo en el sentido de que bien dirigido, ¿no? O sea, amoxi, me van a decir, ¿no ves? O sea, ¿no ves? Levo, no sé, la dudo. Prefiero otros fármacos, que ahorita vamos a discutir. De diseminación en la cavidad peritoneal, de comida heces, etcétera, o por continuidad a la pared en casos de un trauma peritoneal.
Ahora, entrando un poquito ya de una vez a la clasificación como tal, vamos a ver qué hay. Fácil, ¿no? Cuidado, pregunta de examen, ¿no ve? ¿Cómo se clasifican los traumas? Y escojan, ¿no ve? Ninguno es correcto, ustedes son los campeones para fallar. ¿No ve? Abiertos y cerrados, doctores, no existe nada más. Los abiertos ahorita vamos a ver cómo se subclasifican. Abiertos presentan solución de continuidad en la piel. Y cerrados, la piel no tiene ninguna solución de continuidad. Esto es tan importante nosotros valorar en el examen físico. Y he tratado de que ustedes se enfrasquen y se mentalicen en la exploración primaria, ¿no ve? La exploración primaria es ese paciente que te llega hecho fleco, mal, y vos lo tienes que estabilizar. Ya, lo estabilizas al paciente y viene la exploración secundaria y sirve para esto, ¿no? Tienes que revisar paso por paso, piel, o sea, célula por célula si quieres, el paciente para ver si no tiene una lesión, ¿no? Que pueda agravar el cuadro o pueda ser letal. Esto lo vamos a ver después. Continuamos con los abiertos. Estos a su vez se clasifican en dos, ¿no? Lo que les guste, penetrantes, no penetrantes. ¿Cómo son los penetrantes? Cuando hay una solución de continuidad en la fascia de escarpa. Ajá, pregunta, ¿dónde está la fascia de escarpa? Entre el músculo externo y el tejido celular. Muy bien. Entonces, ese es el punto limitante para que nosotros digamos, ah, muy bien. Y algún día cuando ustedes sean cirujanos, los que van a ser cirujanos, ustedes van a ser médicos exploratorios. ¿A qué me refiero? Meten los dedos a todos lados, ¿no? Los cirujanos andan explorando, no está hueco, está dentro, no sé, les gusta explorar, ¿no? Entonces van a ver, y ese va a ser el límite de. Ahora, obviamente, esta clasificación y demás, o si tuviéramos un paciente de este tipo, qué sé yo, un trauma abdominal penetrante, ustedes siempre, ¿a qué tienen que tener asociado esto? ¿A qué van a tener asociado siempre? Ya sea penetrante, no penetrante, cerrado, etc. ¿Qué van a tener asociado? Y ustedes lo hacen su guía básica. Hola. Hola. ¿No? ¿Nada? Allá los hipoglicémicos ahí atrás. ¿No? Siempre tiene que ir de la mano de sus signos vitales. No es lo mismo que tenga un trauma abdominal penetrante con 120-80, ejemplo, a un trauma abdominal penetrante con 80-40. ¿Cierto? ¿No es? Creo que es lógica, ¿no? Entonces ustedes siempre tienen que ir de la par de eso. Porque a veces otros minimizan. He visto mucha gente que minimiza y dicen, no, pero le han hecho una ecografía FAST y no tiene sangre. Le hacen una ecografía real buena y tiene hematomas hepáticos, por ejemplo. Ahí está sangrando, los retrohepáticos, etcétera, etcétera. Y el paciente, ¿por qué no sube su presión, che? ¿No es? Entonces, mucho ojo cuando tengan que hacer este tipo de análisis, ¿no? Siempre hay que explorar bien. Si les llega a tocar, si les llegan a ver, ustedes van a ver que sus médicos o ustedes algún día tienen que tener este tino de ver esta clasificación. ¿Será importante o no será importante? Se va a ser importante porque si yo me voy al manejo de un abdominal, perdón, de un no penetrante, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué harían ustedes en un no penetrante? Que no tenga alteración hemodinámica. Juguemos a eso. ¿Qué tal? ¿Qué hacemos? Profilaxis antibiótica. Ya, le vas a... ¿Qué más? ¿Cuál va a ser tu enfoque? ¿Cuál va a ser tu manejo ante el paciente? Paciente masculino que llega saltado, ¿no? No hay que quitar el celular aquí en la sagárnaga, etcétera, y tiene una herida en el abdomen de 2 centímetros. Sangrado leve, ¿no? Y dolor moderado. ¿Qué hacemos, doctores? Voilà, caso clínico. ¿Y 2, 3? El dolor. Ya, vamos a manejar el dolor. ¿Qué le das para el dolor? Sí, rápido, así ya deben ser así. ¿Qué? Metamizol, Dosis. un gramo. Un gran pequeño de qué. 400, tengo eficiencia. Metamizol. Metamizol, dice ya. Uno por uno, ¿verdad? Levante la mano y diga su criterio. Quiero su criterio cada uno. Dime. Ya ven, metamizol, ¿cuánto? Un gramo. Un gramo y está, ¿ya? Vía Intravenosa. Ya, puede ser. Pacientes alérgicos al metamizol. ¿Qué hacemos? Otro esquema. Ketorolaco. Ketorolaco, dosis. De 10 a 30 sublingual, oral de 30 miligramos, 100 venoso de 100. ¿Endovenoso de? 60. 30 y 60. ¿Le puedo pasar de 30 a 60? Ya, bien. Otro esquema analgésico. Vamos aquí en la curva izquierda. Las comandas, ¿se ve? Diclofenaco, ¿Qué más? De 50 miligramos. Error. Pues vale. De 15.
Pero se, Que vaya mi clase. se prefiere IV, o sea, intravenoso. intravenosa. Ya pues, doctores, su paciente se va a morir, ojo, les digo, ¿no? Es así. No me acuerdo que fue bien difícil esa enfermedad. 100 miligramos, doctor. Ve. ¿De fentanilo? Vía Y ahora, y orar, sí. le duele mucho, le han clavado un cuchillo, vieja, o sea, le vas a dar a Antecedentes llorar. a lugares peligrosos. Por lo menos, ya les he dicho, bueno, este es un tema de urgencias 2, el manejo de analgésicos en urgencias, pero nosotros ya les he mostrado un poquito y les había tratado de diferenciar que tanto antibióticos como analgésicos tenemos que tener una escala, ¿no? Ajá. Morfina, no mucho, no porque no vas a planchar al paciente, tampoco está tanto. Tramador. ¿No? Tramadol si fue el dolor severo. Obviamente esto depende de la variabilidad del umbral del dolor de cada persona. ¿No? A veces hay personas que con un corte así he tenido casos, ¿te duelen? No, no me duele mucho. No, doctor, por favor, no hágame dormir, maricos. Entonces, mucho depende del umbral del dolor de la paciente o del paciente. Pero siempre de preferencia hay que ir con escalas analgésicas, ¿no? Primer escalón, metamizol, ketorolaco, ketoprofeno, tramadol, si quieren, ¿no? O dexketoprofeno antes, tramadol, morfina, meperidina, fentra, lo que ustedes quieran. Siempre tenemos que ir así, ¿ok? Nunca irse al grano, ¿no? Como me he hecho tramadol, todo era tramadol, todo así, no, no es correcto. ¿Qué más van a hacer? Ya maneja el dolor, ya, ¿qué más? Hemostasia. ¿Mm? Hemostasia. Muy bien, las cosas, sus ketorolacos, sus vainas y el paciente sigue sangrando. Hemostasia. Hay que hacer hemostasia, hay que suturar, hay que anestesiar, hay que anestesiar, lavar, ojo, lavar. No es agarrar y nomás así, ¿no? Tu punto sastre, y ahí va ese señor, y ya está. Porque así van a suturar todos, los peores puntos del planeta van a ser las primeras veces. Van a ver, está bien, van a ir aprendiendo. Pero no es solamente agarrar, cuidado agarren ketorolaco, anestesia y la sutura. Y la limpieza, ¿no ven? ¿No ven? Y la antisepsia y demás vainas es importante. Nosotros somos artífices de que esa herida se pueda llegar a complicar o a evolucionar bien. Entonces tienen que agarrar, anestesia, lavar, yodo, lavar, yodo, lavar, suturar, cubrir, estéril, tan, listo. Antibiótico, ¿qué antibiótico vamos a usar? Sí, pero dicen por aquí. Cuando usamos antibióticos, algunos les he dicho, nos vamos hacia el origen de la vida. Al origen de la vida en el sentido del origen de dónde está mi raíz de mi problema. Si está en piel, ¿qué germen está ahí? Ahora, ¿qué fármaco le va a pegar ahí? Desde la moxi, ¿no? Hasta aminopenicilinas, penicilinas, después tienen las cefalosporinas. En el caso más complicado, ya, es re complicado, usaré quinolonas de tercera, ¿no? Usaré, qué sé yo, otro tipo de IBLs, clavulánico, Entonces es analgésico, antibiótico, curación, lavado, sutura y hasta luego, gracias, se vuelve campeón pronto. Y ya está. Ese es el manejo. ¿Para qué se hace tanta bola? ¿Se dan cuenta? Ahora va a ser diferente cuando son penetrantes, con alteraciones hemodinámicas, va a ser muy complicado. El manejo, vamos a ver que el abordaje es diferente. Ahora, las principales causas, como en el cuadrito resumido antes veíamos, ¿cuáles eran? Arma blanca, ¿no? ¿Quiénes vienen en el alto? ¿No? Cuidado. ¿No? En una época he trabajado mucho ahí, ay, Santa María Virgen. Yo he hecho internado en el holandés, ¿no? Y para mí he hecho en Chocó. Entonces nunca más volví, ahí nunca más volví. Cada cosa que llegaba ahí, cosas serias, chicos. Así, los que se van a animar a ir ahí, yo no sé. Arma blanca, proyectil de arma de fuego, como les digo, muy baja incidencia. Ahora, esta diapositiva quiero que la tomen muy en cuenta, porque gracias a esto ustedes van a tener tal vez un enfoque ante la conducta a proceder de cada paciente que les entre, ingrese, acuda, etcétera, con un trauma abdominal, que es la cinética. ¿Qué es la cinética? Física. Movimiento. ¿No ve? ¿No ve? ¿O no? ¿O no? ¿No ve? ¿O no? Es eso. Física, no sé. ¿Qué dice ahí? 1. Heridas con menor velocidad. No es lo mismo que te empale una bicicleta que te empale un tractor, ¿no ves? O sea, lógica, ¿no ves? Diferente, ¿no? No es lo mismo que me ruede aquí unas graditas a que, no sé, me caiga un piso. Entonces, vamos a entender los mecanismos desde ese punto, desde ese sentido. Entonces, según la cinética, menor a 600 metros por segundo.
Eso quiere decir la fuerza de, ¿no? ¿Me siguen, no ve? Están así como que ahora ¿cuál es la salida? ¿No? O sea, ceden ante poca energía. Estos traumas van a ser leves. Estos traumas ustedes, como les digo, el manejo va a ser más sencillo, más fácil. El abordaje no va a ser muy diferente de uno al otro, pero la escala de tratamiento va a ser menos agresiva que en un abierto. El daño se localiza en la zona perilesional. Esto lo van a ver en legal. ¿Están llevando legal o al año de legal? En legal van a ver, ¿no? Cuando vean forense, vean lo que es el surco equimótico, trauma, ¿no? Área perilesional, se van a ver ahí cómo es cuando hay un trauma local. O sea, las lesiones a veces no es a veces en el mismo trauma, sino a ver perilesional como tal, ¿no? Entonces, o a veces siguen una trayectoria del objeto como tal. La pregunta de millones de años que a nosotros nos preguntaban, ¿qué tal si llega un paciente acuchillado? ¿Le sacas el cuchillo o le dejas el cuchillo? No, hasta en Grey's Anatomy enseñan eso, ¿no? Le dejas el cuchillo, ¿no? Porque hace hemostasia, tiene que ser retirado en un ambiente controlado, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces la idea está clara, que ya se ha hecho, no creo que sean tan no voy a usar nada más. 2. Las heridas con alta velocidad, mayor a 600 metros por segundo. Aquí la cosa se pone seria, ¿no? Traumas de alta energía, empalamientos, embestidas, accidentes de tránsito, choques. Aquí el número 1 de traumas abdominales en choferes, ¿no? Queridos minibuseros, ¿no ven? Tan queridos. Acá se usan cinturón, les vuelvo a repetir, no. ¿Qué pasa? Por efecto de desaceleración, ¿qué sucede? El volante se les clava en el abdomen. ¿Ubican? Entonces, eso es un trauma abdominal cerrado. En ese caso, a menos que sea un accidente muy aparatoso, que haya penetración en la pared abdominal, etcétera, etcétera, diferente la cosa. Transfiere la gran energía cinética a las vísceras abdominales. Y esta energía cinética no solamente aplica acá, vamos a ver cuando hablemos de TEC cuán importante va a ser. Pueden causar lesiones adicionales en su desviación y fragmentación, ¿no? Y a veces puede ser impredecible algún tipo de lesión como tal. ¿Ven esa radiografía? Es una radiografía real. ¿Por dónde creen que habrá entrado el cuchillo? Por el Anastasio, ¿no ven? Paciente real, en una caja privada, no decían no. Feo, ¿no? Tiene el cuchillo de cocinero, ¿no? Una exfuriosa, creo que es. Ahora, siguiendo hablando de los mecanismos, como les comentaba, así que cuidado los que tengan impacto directo. El impacto directo, ¿cómo es? Obviamente la transmisión directa del trauma, ¿no? De la energía cinética, de los órganos adyacentes, etc. Les vuelvo a repetir, mucho influye la fuerza. No es lo mismo que te golpee el estómago que te parta un vato, ¿no? Es diferente. Pero es la gana. Desaceleración, cuando el cuerpo es detenido bruscamente, lo que pasa en los accidentes de tránsito. Y compresión o aplastamiento. ¿Alguna vez han escuchado el síndrome del aplastamiento? ¿Sí? ¿No ven? Muchos pacientes al hospital llegaban en época de construcción, ¿no? Los albañiles, ¿no ven? Como son unos héroes, los pobres, no les dan equipo de bioseguridad, ¿no ven? ¿No? Explotadores, ¿no ven? Les vale madre a los contratistas. ¿Qué pasa? Siempre o una luz o una pared o algo, siempre los aplastan. Síndrome de aplastamiento. El abdomen igual se puede aplastar por ese tipo. A su hospital llegan varios que se caen, ¿no? Llega un montón de cosas. Ya van a ver cuando se suelten ahí. Terrible la emergencia. Diagnóstico. Ahora, ¿cómo diagnosticamos, doctores? Clínicamente nomás, ¿no es? ¿Para qué hacerse los giles, no? Así como algunos, ¿no? Así que sí, debería ser una salida. Tomografía. Vamos, hasta que el paciente le haga la tomos puede morir, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Pienso que todas las patologías deberían ser en un inicio diagnosticadas clínicamente, semiológicamente, excepto algunas raras que necesiten sí o sí gabinete, por ejemplo, no sé, una patología de tiroides, digamos, ¿no? Incluso clínicamente puedo diferenciar una patología de tiroides. Ejemplo, pero bueno, no me voy a desviar del tema. Entonces, clínicamente nosotros tenemos que tener una exploración física muy rica. Cuando van a las prácticas, yo les digo, ¿no ve? Se van a enfatizar en la parte del paciente que está afectado, no obviando ciertos detalles, bla, 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 bla. En ese sentido, en urgencias, ya les he dicho, yo no tengo tiempo de echarme un cafecito o un bocadito, ¿no? ¿Qué será? No, a ver, charlaremos, ¿cuál será su diagnóstico? No.
Tengo que hacer 2, 3 el diagnóstico y 2, 3 las indicaciones para ayudar al paciente, ¿cierto? Entonces de eso se trata. Métodos diagnósticos de apoyo, ojo, de apoyo, que en algunos casos sí son sí o sí en este tipo de traumas son obligatorios. Radiografías simples. ¿En qué me ayudará la radiografía simple? No está revisando nada de imagen, no por mi culpa. ¿No? Porque me han elegido a mí, ¿no? Pikachu, yo te digo. No obstante, la próxima clase voy a empezar a darles radiología. No las pela. Lavado peritoneal diagnóstico. ¿Alguien sabe qué es el lavado peritoneal diagnóstico? Mi madre, ¿no? Esto lo deben enseñar en cirugía. Ahorita en la siguiente diapo viene. Ecografía y tomografía computarizada. Algunos en la práctica les he dicho, y bueno, siempre les voy a recalcar a todos los que van a pasar por ahí, que los complementarios son eso, son complementarios. Primer punto. Segundo punto, nos dan un apoyo diagnóstico. Tercer punto, yo tengo que solicitar estos estudios con criterio médico, con criterio clínico. No es nomás solicitar por solicitar. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Que nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes que les han debido enseñar: la sensibilidad y la especificidad de las cosas en los complementarios. No solamente es para los laboratorios, sino también es para los complementarios de gabinete. Voy a ponerles dos ejemplos. ¿Qué tal si tengo paciente con un proceso apendicular? ¿Qué estudio de estos debe pedir? ¿Radiografía, ecografía o tomografía? ¿Por qué? O sea, ¿cuál y por qué? Esto como ejemplo, como bonus track. ¿Qué le vamos a pedir? Eco para, en este caso, ver la anatomía, el grosor de la... Nos va a dar la anatomía, nos va a dar el diámetro tal vez de las paredes, si hay engrosamiento, si hay líquido, etcétera, etcétera. Hasta ahí vamos bien. Entonces la ecografía tiene alta sensibilidad en un cuadro apendicular. ¿Qué tal si tu paciente, otro escenario, tiene una obstrucción intestinal? Radiografía, ¿no? Ahí la ecografía por otro, no sirve. ¿No? Porque ¿qué me va a decir la ecografía? Sí, ya se extendidas y demás, pero en cambio la radiografía que me muestra El volumen, grano de café. signo de grano de café, cabeza de cobra, niveles hidroaéreos, asa centinela, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, la radiografía para la obstrucción intestinal tiene alta sensibilidad. Ahora, ¿qué tal si tengo un paciente, no sé, con una pancreatitis aguda, así severa, o una severa, necrotizante, no sé, o por ahí? ¿Qué estudio le pido? Es más la voz. Hay la ecografía video hepatopancreática. Me puede ayudar como ventana principal, pero más sensible es la tomografía. Entonces, les estoy dando 3 ejemplos para que entiendan a cuál debe ser mi criterio de direccionamiento de mis pacientes. Si no, yo, pues, cuando yo estaba en las Europas, agarraban todo abdominal, tomo, todo era tomo, porque allá tienen los medios, tienen todos los medios. Tomo. La radiografía ya piden para trauma, la traumatología. Ya casi está en desuso la radiografía abdominal, y a veces, pero en nuestro medio acá nosotros tenemos que tener conciencia de que todavía es muy útil. Yo me he criado, un poco sin criado, diagnosticando apendicitis con radiografía. ¿Cuáles son los signos radiológicos de la apendicitis? En abdomen. Bolas, ¿no? Eso no debe llevar en cirugía, por lo menos les han mencionado. O directamente a la tomo les han pasado, no creo. Existe asa centinela, niveles hidroaéreos, borramiento del psoas, ampolla rectal vacía, etc. Eso algún día lo van a repasar. Entonces, a lo que me voy y a lo que quiero dejarles enraizado un poquito. Todo tiene que ser uno con criterio y todo tiene que ser posible, la mayor parte de su orientación que sea dirigida a la patología como tal. Lo mismo pasa en los laboratorios. Les he hecho el ejemplo de varios laboratorios en la práctica. ¿La PCR qué es? ¿No? ¿Cuál es reacción de cadena polimerasa? ¿Cuál me mide el factor inflamatorio? PCR. Procedina C reactiva. Ya, la PCR como tal. La PCR cuando es positiva, ¿qué me dice? Procesos inflamatorios. ¿Qué? Procesos inflamatorios. Que hay inflamación, ¿no ve? Ahora, ¿dónde es la inflamación, doctora? No está No localizado. se sabe, ¿no ve?
Entonces sabemos que esa prueba es altamente sensible, pero poco específica, porque no te dice dónde. Diferente a pedir un PSA, digamos, ¿no? Antígeno prostático, sabes de dónde es, sabes que te va a denotar. Entonces, mucho ojo con confusión y agarrar y decir, no, ¿qué será? No, ya, pedirle todo, va de la A a la Z, van a ser malos médicos. No sirve así la cosa. Continuamos. Aquí les preguntaba, ¿qué es el lavado peritoneal? ¿Qué demonios es el lavado peritoneal? Antecedente de trauma abdominal, sospechan ustedes que tiene, no sé, un hemoperitoneo. Entonces, ¿qué agarramos? Lo mismo que hacemos con un paciente cuando tiene un síndrome cítico. Tratamos de hacer una laparocentesis diagnóstica. Ubican la laparocentesis diagnóstica, ¿no ve? Aguja al abdomen y tratamos de sacar líquido, ¿no ve? Más o menos se ubican, ¿no? Entonces, de eso se trata el lavado peritoneal diagnóstico, que yo les soy sincero, a veces un poquito en desuso. Algunas personas sí lo siguen usando. Yo los veo un poquito muy traumáticos, pero bueno, eso es elección de cada quien. Como dice ahí, es la evaluación del traumatismo abdominal cerrado en pacientes hipotensos o con alteración de la conciencia. ¿Qué tal si te llega un paciente así, hecho fleco, Glasgow 8? Vos le ves un abdomen como que entabla, un poco rígido, pero el paciente como está inconsciente, ¿acaso te dice, me duele aquí, me duele allá, me duele esto, me duele lo otro, aquello? ¿Qué diablos van a hacer ahí? Tienen que buscar metodología diagnóstica secundaria ayudándose a ustedes con este procedimiento, ¿cierto? Entonces, oye, ¿sabes quién? Creo que tiene hemoperitoneo. A ver, ya le meteremos, a ver, haremos una láparo por si acaso. Sacamos sangre, listo, ¿no? Voilà, es hemoperitoneo. ¿Qué tal si agarramos acá? No es nada, entonces, no, negativo, no es hemoperitoneo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en algunos casos sí es útil para este tipo de pacientes. Sensibilidad del 68%, especificidad del 83%. ¿Por qué? Baja sensibilidad. Porque en algunos casos hemos tenido, por ejemplo, esto nos ha sucedido en mujeres, que ha habido, qué sé yo, ruptura tubárica, digamos, o tubo-ovárica. Y vos dices, ay, tiene un hemoperitoneo, entonces ustedes piensan, debe ser hígado, vaso, etc. Abre y era ginecológico. Entonces la sensibilidad va por ese lado. La especificidad de que es cavidad abdominal retroatlántica es, pero sensibilidad hasta por ahí nomás. ¿Cómo se va a interpretar esta vaina? Negativo, cuando no excluye las lesiones retroperitoneales, o sea, obviamente no voy a poder utilizar esto para la parte renal, ojo, o desgarros diafragmáticos como tal. Y para hacer una comparativa, algo básica, aquí tenemos, miren, el lavado peritoneal, la ecografía y la TAC, no más chistoso que subo las diapositivas, ¿no? Y las sacan fotos. Indicaciones. Para cualquier tipo de cualquier tipo de trauma abdominal me puede servir uno o el otro, habíamos especificado, ¿cierto? Pero miren ahí, en las ventajas y en los inconvenientes, es lo que quiero que quede marcado. Abocándonos un poquito a la ecografía y la TAC, miren la sensibilidad de la ecografía, bueno, de la tomografía, 97 a 98%, casi esos van de la mano, ¿no? ¿O no? ¿No ve? Entonces, si yo no tengo el medio, si estoy, no sé, en un hospital, no sé, de Achacachi, no hubiera sido mi provincia y me llega un accidente en la carretera y pienso que es un trauma abdominal y la tomografía más cercana está aquí en La Paz, a 3 horas, ¿qué van a hacer? Pero tienes ecografía, vas a pedirle una ecografía, ¿cierto? Entonces, ojo, por eso les digo, hay escuelas y escuelas. Unos dicen, no, está indicado directamente la tomo, porque la tomo, y los que piden tomo a veces no saben ni leer tomo. Entonces, vamos a ver que la sensibilidad es casi similar. ¿Cuáles son los inconvenientes? Porque no todo es color de rosa. En el LPD, o en el lavado peritoneal, el problema, como les decía, es invasivo. Si no tienes una buena técnica o no lo sabes hacer, puedes lesionar órganos. ¿Qué tal si agarras y te clavas el intestino? Vas a provocar que secundariamente la segunda causa de muerte, ¿no ve? Infección, sepsis, o alguna hemorragia. ¿Qué tal si no estaba sangrando y vos has clavado y está sangrando? Y eso pasa en trauma de tórax, como lo vamos a ver en la próxima clase, cuando ponemos catéter, ¿no ve? Agarras, ¿no ve? Catéter venoso central, la mayoría de las personas ponen, o los residentes, o los internos, etc. Y se clavan la subclavia, y haces hemotórax, etcétera, etcétera. En esta parte puede ser algo similar. Si no eres diestro para hacer este tipo de cosas, te puedes cargar algún vaso o algún órgano, entonces tiene que ser con manos experimentales. Inconvenientes de la ecografía, ¿qué será? Este es operador dependiente, ¿no? O sea, es como que para mí las de ecografía son como las del clima, ¿no? Siempre se equivocan.
¿no? O sea, siempre hay algo ahí que se equivoca, no todo es siempre certero, ¿no? Por eso dicen, y alguna vez van a escuchar, siempre es operador dependiente, porque depende de la destreza del ecografista que nos van a reportar en la ecografía. Por eso siempre, alguna vez van a ver alguna ecografía y dice, pues relacionar con clínica, cuando no saben qué carajos poner. No, pues relacionar con laboratorio, que no saben qué nos ponen. No detecta lesiones en diafragma, intestino, ¿por qué? Porque el intestino es víscera hueca, igual que el estómago. Cuando lean una gastritis, cuando lean una ecografía y diga gastritis, no sé, yo no me puedo creer mucho ese ecografista, porque el estómago es una víscera hueca. Ustedes saben que por onda tiene que tener una víscera maciza para que choque la onda y regrese la onda. Ese es el ultrasonido, ¿cierto? Entonces el estómago es hueco. ¿Qué onda te puede dar ahí? Entonces, los que les reporte ese tipo de lesiones, cambien de ecografía. Algunas lesiones en páncreas, etcétera, etcétera. Incluso aquí podría ser uno de los inconvenientes en la ecografía es la obesidad. No es lo mismo sacar una ecografía a un paciente flaquito, delgadito, etcétera, que a un obeso mórbido, ¿no? Siempre va a haber interposición de tejido celular subcutáneo, gases, aire, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, que nos va a dificultar o le va a dificultar al operador realizar un buen diagnóstico como tal. Y en la cuestión de la tomografía, dentro de los inconvenientes, costoso. Hasta la actualidad sigue siendo un poco costoso, ¿no? La ecografía te cuesta 200 mangos, pero una tomografía abdominal te cuesta casi 1000 bolivianos. Entonces, imagínense pedir tomografías. Incluso a veces, en algunos protocolos se tienen que pedir tomografías seriadas. ¿A qué me refiero? De ingreso una, a las 4 horas otra. A las 4 horas se ubican, ¿no? Entonces, imagínense, hay gente que en nuestro medio no tiene recursos. Complicado, ¿no? Bien, bien triste es la situación. Ya van a ver cuando les toque palpar la vida, cuando sean adultos. Entonces, riesgo-beneficio que voy a usar, ecografía, ¿no? Si es que tengo a la mano, ecografía. Pero si puedo, tengo accesibilidad a tomografía, bárbaro, tomografía. Como complicaciones, ya les he ido mencionando previamente, infecciones de la herida, ¿no? Perforaciones de vísceras, intestinos, estructuras vasculares, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de la ecografía diagnóstica, como les decía, y esto es un poquito más nos hemos adelantado, detectar la presencia de la hemoperitonía. Cuando ustedes tienen pacientes abdominales y en la emergencia yo les pregunto, ¿no ve? ¿Qué ecografía le vas a pedir? ¿No ve? ¿Cuál le vas a pedir? ¿Qué piensas? ¿Qué sospechas? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál, no? ¿Qué dices? Porque una cosa es pedir rastreo abdominal, que es para todas las vísceras porque sospecho de algo, está poco claro, abdomen doloroso difuso, que a veces puede suceder en un trauma abdominal, etcétera. Pero ¿qué ecografía está indicada? Si 2, 3 para la trauma abdominal. No. FAST. Exacto, la EcoFast. La EcoFast es una ecografía, es un tipo de procedimiento así, 2, 3, ¿no? Se revisan así, buscando que lesiones, órganos mayores y si hay presencia de sangre o líquido. Un rastreo abdominal a veces te tarda hasta 30 minutos. Ustedes creen que un paciente con datos de shock posiblemente esté 30 minutos tirado en la cama de eco. Se les va a choquear, se les va a dar un paro y se va a morir. Entonces de eso me sirve la EcoFast. Agarras vos el transductor, evalúas y ves si tiene datos de sangrado o no. Si tiene datos de sangrado, no, ya, hemoperitoneo, listo, quirófano. Ejemplos. ¿Se dan cuenta? No tarda mucho, porque aquí el tiempo es valioso para el paciente. ¿Qué más? La sensibilidad y especificidad es mucho más segura comparable al LPD. En cuanto a costos, al ataque ya lo habíamos hablado. Es un método no invasivo, rápido, seguro, ¿no? Que no va a provocar ningún tipo de lesiones a los órganos subyacentes. ¿Qué factores van a comprometer? Lo que les decía, ¿no? La obesidad, presencia de gas intestinal. A veces hay pacientes, incluso hay pacientes que presentan neumoperitoneo. Hemoneumoperitoneo, una vez nos ha tocado un paciente, ¿de dónde ha venido? De Copacabana, nos han traído a los holandeses. Porque tenía trauma abdominal cerrado, pero tenía una perforación en tórax que ha lesionado diafragma. Entonces, por donde entra el aire, por la cavidad torácica, ¿no? Feo. Operaciones abdominales previas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué operaciones abdominales previas? ¿Qué tendrá que ver? Les pregunto.
Porque a veces me dificulta la ecografía cuando el paciente, qué sé yo, ¿de qué están operando? La vesícula, la apéndice, una hernia, así Dolor. vienen los pacientes a veces. El dolor. ¿Fibrosis de qué? ¿De las heridas? No. La ¿Algo zona más? es dolorosa. No, Dolor. nada que ver la lesión, la zona dolorosa. Me podría ¿Cómo es? explicar. Ahorita les voy a decir todos. Más que todo por las adherencias. ¿Ves? Los bridas. Bridas y adherencias, ¿no ves? El famoso síndrome adherencial. Pacientes que a veces son intervenidos quirúrgicamente en múltiples oportunidades. A veces vos vas, le ecografías y dices, ¿qué pedo es esto? No veo, ¿qué es esto? O a veces abren, qué sé yo, operado de apéndice, coli, tiene una hernia, o sea, abren y veo adherencias, bridas. ¿Cómo son las bridas? Son como tejido fibrótico, como dice su compañera, ¿no? Los que va a dificultar las bridas de adherencia. Rayos X para descartar la presencia de hemotórax, esto es secundario, obviamente, neumotórax y fracturas costales, esto es en apoyo del hemotórax, lavado peritoneal y la placa. Ahora vamos a hablar así rápidamente de los órganos principales para terminar. ¿Hasta qué tenemos clases? 5:45, ¿no? Sí. Tengo que apurar, tengo que más examen. Lesión gástrica, silencio, va a ser doble examen. Traumatismo cerrado, menos del 1% un trauma gástrico, a menos que sea penetrante, ¿no? Diferente. Un trauma abdominal cerrado, lesión gástrica, tienes que tener muy mala suerte, o tienes que tener, no sé, un úlcera sangrante ahí, o no sé, tendrás que tener, no sé, un Dieulafoy. ¿Qué es el Dieulafoy? ¿Alguien sabe? Enfermedad de Dieulafoy, ¿no? En gastro van a aprender, tranquilos. Traumatismo penetrante como número 1 para la lesión gástrica, perdón. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Ya lo hemos hablado. Vamos a ver diapositiva tras diapositiva, órgano tras órgano, que el enfoque es lo mismo. ¿Cuál es el objetivo de urgencias ante este tipo de paciente? ¿Cuál cree? Eso les he preguntado a la anterior semestre a los de urgencias. Y ellos que me han dicho, valoración con cirugía. Yo, sonso, ¿no ven? El objetivo del médico de urgencias es estabilizar al paciente para que no se te muera. Porque ¿qué tal si no tienes cirujano donde trabajas o está llamado, o tu cirujano está en quirófano y vos estás ahí con el paciente? ¿Vas a esperar que el cirujano venga a hacer algo? Pero no, ustedes tienen que ser médicos de reacción, de respuesta y de acción. Entonces el pilar de esto es estabilizar al paciente con las posibles complicaciones que se pueden presentar a cada caso. Aquí están los tratamientos que obviamente lo van a hacer los cirujanos y ustedes van a llegar a ver y demás, ¿no? Colocación de sonda nasogástrica para ver datos de sangrado o no, porque a veces ponemos sonda nasogástrica, dejamos la caída libre y a veces sale el contenido gástrico, o no, alguna vez han visto, ¿no ve? ¿O no? ¿Nunca se ha puesto sonda nasogástrica? ¿No? En la práctica lo voy a colocar, no se preocupe. Lesiones duodenales, el trauma penetrante es el más frecuente, ¿no? Porque es una víscera, no es una víscera maciza, ¿no? Es una parte del intestino, entonces lo más común es que se lesione mediante un trauma penetrante como tal. En traumas cerrados son variados, indica, ¿no? Rara vez provoca una ruptura duodenal. El diagnóstico, 50% de los pacientes en el laboratorio junto al trauma pancreático presentan hiperamilasemia. ¿Por qué? Raciocinio, lógica común. Vamos, ¿por qué? Por la presencia de inflamación Del duodeno. del duodeno. En caso del duodeno y amilasemia. No, páncreas. El páncreas empieza a secretar por demás gas. ¿Por qué? Porque se compadece del duodeno. Pobrecito, duodeno. No más amilates, ¿no? Porque el páncreas está ahí, la cabeza, en el duodeno, ¿no ve? El duodeno está aquí, la cabeza está aquí. Lo compré. Entonces, por proceso, Por continuidad. hay un proceso inflamatorio. ¿Qué pasa en la pancreatitis? Inflamación del páncreas. Hay aumento de secreción de las amilasas, lipasa, etc. En un trauma abdominal, igual a este tipo de casos. Ustedes piden laboratorios a este paciente, amilasa 500, entonces, no, tiene pancreatitis de paso, ¿qué será, no? Pero como no uso la lógica y digo, no, pues si es trauma abdominal, el páncreas está inflamado por el trauma, entonces me va a dar secundariamente, posiblemente una hiperamilasemia, que no es una pancreatitis biliar y no biliar de las que conocemos.
Este es otro tipo de pancreatitis secundaria. Tratamiento, todo es quirúrgico, la mayoría es quirúrgico. Lesiones pancreáticas, como les decía, ¿no ven? Amilasa elevada también en orina, ¿no? En este caso, aquí entran las tomografías seriadas, lo que les decía. Porque lastimosamente el páncreas es uno de los órganos que se lesionan y a veces es bien complicado manejar, ¿no? Eso escucho de colegas y demás, ¿no? A veces tienen simplemente pancreatitis agudas que a veces se les complica, ¿no? Y se les vuelve pancreatitis así complicadas y demás, y el paciente tiene mucho riesgo vital. Peor aún en un trauma, ¿no? Entonces, imagínense que haya lesión, sección, etcétera, paciente con muchas complicaciones. Tratamiento quirúrgico, netamente, ¿no? Complicaciones, fístulas, abscesos peripancreáticos, los cuales nosotros, ¿cómo podemos prevenir? Tal vez una fístula no la vamos a poder prevenir, pero un absceso vamos a poder prevenir también, tal vez dando un esquema terapéutico antibiótico oportuno, ¿cierto? En las lesiones intestinales, ¿no? Control de la hemorragia, debilitamiento, cierre, esto es netamente técnica para ustedes. ¿Cuál es lo que tenemos que prever en esto? Las complicaciones